La carta solo decía 9 palabras, y su padre la había hecho llevarlas durante 40 millas. Almomero alisó el papel sobre su rodilla en la diligencia que se balanceaba y las leyó de nuevo. Dile a Cavanaugh que lo siento. Pídele que espere. Su padre no había escrito más que eso. Había doblado la hoja 2 veces, la había metido en su guante en la puerta del patio de carga de Cedar Pass y se había vuelto a meter antes de que ella pudiera responder. Esa era toda su misión. Debía ir al rancho más grande del valle y pedir una disculpa que no era suya por una deuda que no había contraído. A un hombre que nunca había conocido. Los mezquites pasaban junto a la ventana en hileras de color verde grisáceo. Los arroyos secos cortaban la llanura como viejas cicatrices. Era el final del otoño. Los altos álamos sobre el valle ya se habían vuelto dorados. La luz descendía tenue y dorada, fresca sobre las llanuras. Elma había crecido bajo esta luz. Se había ido como una novia hacía 9 años. Regresaba a casa como una viuda con una maleta, un chal prestado y una nota que pedía paciencia a un extraño. Los otros pasajeros no le habían hablado. Un vendedor ambulante dormía con el sombrero calado. La esposa de un ranchero había mirado una vez el vestido sencillo de Elma, el puño remendado, el rostro que ya no esperaba ser mirado, y luego había apartado la vista. Elma estaba acostumbrada a eso. Una mujer sin nada aprende rápido la forma de una habitación. Aprende a dónde van los ojos y a dónde no. No iban hacia ella, y hacía mucho que había dejado de esperarlos. La diligencia la dejó en la puerta seca a media tarde. No sabía que estaría tan lejos. El camino subía desde el paso a través de mezquites y artemisas. Pasaba junto a un molino de viento que giraba lento, junto a corrales y una larga barraca. Más allá se alzaba un granero del tamaño de una capilla. Detrás del granero se levantaba una colina baja, con hierba marrón, y una única forma oscura en la cima que no podía distinguir. La casa se asentaba cuadrada y sin prisas, en medio de todo. Era la casa de un hombre rico. No presumía, simplemente estaba ahí, segura de sí misma, como lo está el dinero cuando ha estado en un lugar mucho tiempo. Alma se alisó la falda con ambas manos. Luego caminó hasta la puerta y llamó. La mujer que abrió tenía cerca de 60 años. Era ancha de hombros, con harina hasta las muñecas, y una mirada que tomó la medida de Alma de una sola pasada. «Si vienes a vender algo», dijo la mujer, «ya lo tenemos. No vengo a vender. He venido a ver al señor Cavanaugh. Está en el corral de marcar. Todo el mundo está en el corral de marcar. Es la recogida del ganado». La mujer se limpió las manos en el delantal. «¿Qué asunto te trae, muchacha?» Elma no le mostró nada. Guardó la carta en su guante. «Es un recado privado de mi padre». «¿Y quién es tu padre para enviar a una muchacha sin nombre?» «Ambrose Renfro, del patio de carga de Cedar Pass». Algo se movió en el rostro de la mujer mayor. No era desprecio, era algo más cauteloso que el desprecio. Dio un paso atrás y abrió la puerta. «Entra, que no te dé la luz». Luego, dijo, «Soy Sofronia. Evito que esta casa se venga abajo. Esperarás en la cocina, no en el salón, porque el salón es para gente que no trabaja, y nunca he conocido a uno que valga las sillas buenas». Lo dijo secamente, sin acalorarse, dándose ya la vuelta. «Siéntate. Pareces haber tenido un viaje duro». La cocina era la habitación más grande en la que Elma había estado nunca. Una estufa como una locomotora, una mesa donde cabría una cuadrilla entera, panes enfriándose bajo un paño. Un pensamiento se estaba gestando en la mente de Sofronia, si no es que ya estaba en el asador. Alma se sentó en el borde de un banco y juntó las manos. Podía oler el pan. «No había comido desde el paso», Renfronia dijo, cortando pan sin que se lo pidieran, poniendo una rebanada frente a Elma con un poco de mantequilla. «Reconocí el nombre cuando lo dijiste. Todo el mundo en este valle conoce ese nombre este mes». «Sé lo que debe», dijo Elma en voz baja. «¿De verdad?» No fue una pregunta. Sofronia dejó el cuchillo. «Come. Hablar después. Cavanaugh no volverá hasta que se vaya la luz, y un lo siento se recibe mejor con el estómago lleno que vacío». Así que Alma comió porque tenía hambre, y porque la amabilidad ofrecida sin rodeos es difícil de rechazar. El pan era bueno,
La mantequilla era fresca. Por la ventana, la colina se erguía con su única forma oscura contra el cielo pálido, y descubrió que sus ojos volvían a ella sin saber por qué. «Esa es la lápida», dijo Sofronia, siguiendo su mirada hacia la colina. «No preguntarás por ella y yo no te lo diré. Es suya». Alma apartó la vista de la ventana. No iba a preguntar. «No», dijo Sofronia, estudiándola. «No creo que lo hicieras. Eso es un punto a tu favor, muchacha. Te sorprendería saber cuántos pocos lo tienen». Hank Kavanagh entró con las últimas luces del día. Elma lo oyó antes de verlo. El raspar de las espuelas dejadas en la puerta, una palabra en voz baja a un perro, el pesado cansancio de un hombre que ha trabajado desde el amanecer. Luego, llenó el umbral de la cocina. Era alto, con el pelo castaño ceniza empolvado en las sienes, y una semana de trabajo en el campo en su camisa. Sus ojos eran del color del ámbar sostenido contra una lámpara, y se dirigieron a ella de inmediato, y no se desviaron. Eso fue lo primero que notó de él. La miró como la mayoría de la gente mira una columna de cifras que pretende leer hasta el final. «Sofronia dice que vienes de parte de Renfro», dijo él. Sin saludos, no de forma antipática, solo un hombre demasiado cansado para andarse con rodeos. Alma se puso de pie, sacó la carta de su guante y se la tendió, y su voz sonó firme porque la había practicado durante las 40 millas. «Mi padre me pidió que le trajera esto, y que le dijera que lo siente, y que le preguntara si podría esperar un poco más por la deuda». Hank no tomó el papel. Lo miró en su mano. La miró a ella. «¿Cuánto te dijo que era?», preguntó él. «No me dijo la cantidad. $1,100. Lo dijo sin rodeos, como quien nombra una distancia de transporte. Le adelanté el dinero contra un contrato que no se cumplió. Le permití acumular la deuda durante 2 inviernos seguidos. El dinero no es el problema, señora Marrow. Señora Marrow». Finalmente se quitó el sombrero, sosteniéndolo. «El dinero puedo perderlo. Los hombres pierden dinero. Es que tu padre envió a su hija a pedir una disculpa que él mismo no quiso venir a dar. Esa es la parte que no puedo aceptar, ¿entiendes?». Las palabras aterrizaron exactamente donde él las había apuntado. Elma sintió que el rubor le subía a la garganta, pero había cruzado 40 millas de arroyos secos para estar allí, y no se acobardaría ante la verdad solo porque era la suya. «Está avergonzado», dijo ella. «Un hombre orgulloso que no puede pagar se vuelve cobarde al respecto. No lo excuso. Solo vine porque alguien tenía que hacerlo, y no había nadie más que yo». La cocina estaba muy silenciosa. Sofronia se había quedado quieta junto a la estufa, con una cuchara olvidada en la mano. Hank giró el sombrero una vez entre sus dedos. «Nadie más que tú», repitió. «No tienes un marido al que enviar en tu lugar. Cayó en Adobe Wells hace 4 años. ¿Y ahora tu padre te aloja? Mi padre me permite mantener su casa, cocinar su cena y responder por sus deudas», dijo Elma. «Alojar es una palabra muy grande para eso». No había tenido la intención de decir tanto. Salió de ella más directamente de lo que le hubiera gustado. Y vio que le impactaba. Vio algo detrás de los ojos de Ámbar moverse y asentarse, como si una carta que esperaba que estuviera en blanco hubiera aparecido con algo escrito después de todo. «Siéntese, señora Marrow», dijo Hank. «No volverá al paso esta noche. Sofronia le preparará una cama. Por la mañana hablaremos de la deuda de su padre como personas adultas». Colgó su sombrero en la percha junto a la puerta. «Sofronia, ¿hay cena? ¿O la cuadrilla se comió la casa hasta los cimientos otra vez?» «Hay cena para cualquiera que sea lo suficientemente civilizado como para preguntar», dijo Sofronia. Pero sus ojos secos habían encontrado los de Alma, y había algo en ellos que era casi una advertencia, o casi una bienvenida, o el territorio intermedio entre ambas. Así fue como Almomero llegó a Dry, no para quedarse. Estaba segura de eso, sentada en el borde de la buena cama esa noche, todavía con su vestido de viaje, escuchando una casa que no era suya respirar a su alrededor. Había venido a pedir disculpas y a pedir tiempo. Lo diría y se iría a casa. Ese sería el fin de los Renfro, los Kavanagh y los $1,100. Estaba equivocada en todo, pero aún no lo sabía. Por la mañana, la niña la encontró antes que nadie. Alma se había levantado con las primeras luces del día, por vieja costumbre,
y había bajado a una cocina donde Sofronia aún no había encendido la estufa. La encendió ella misma. Tenía el fuego prendido y el café en marcha antes de oír los pequeños pies en la escalera. Una niña estaba en el umbral con un camisón, el pelo oscuro en todas direcciones, de unos 8 años, observando a Alma con la franca rudeza de la juventud. «Tú no eres Sofronia», dijo la niña. «No, soy Alma. ¿Quién eres tú?» «Nettie, esta es la casa de mi tío. Mi madre y mi padre están en la colina», lo dijo sin darle importancia, como los niños llevan los hechos más grandes. «¿Eres la nueva señora?» Sofronia dijo que podría haber una nueva señora. Las manos de Alma se detuvieron sobre la cafetera. «Solo soy una visita. Me voy a casa hoy». «Oh», dijo Nettie. Y la decepción en esa única sílaba fue tan clara, tan completamente visible, que se clavó en Alma como una astilla. La niña se acercó y se sentó a la mesa. Apoyó la barbilla en los puños y observó el fuego. Elma sirvió un poco de café, lo mezcló con mucha leche y lo puso delante de la niña sin que se lo pidieran. Nettie miró la taza, luego a Elma con el asombro de una niña no acostumbrada a que se anticipen a sus deseos. «Sofronia no me deja tomar café», confió Nettie. «Entonces esto es leche que se cruzó con una cafetera de pasada», dijo Alma. «No molestaremos a Sofronia con los detalles». Nessie sonrió dentro de la taza, y Hank Cavanaugh bajó la escalera hacia su propia cocina. Se detuvo en el umbral. Observó a una mujer que había conocido una noche dar de comer a la hija de su hermano en su propia mesa, con la misma facilidad con la que se respira, a la luz grisácea. Algo en su pecho se relajó un poco sin su permiso, algo que había estado tenso durante 2 años. No dejó que se notara. Era un hombre cauteloso. Pero Sofronia, que entraba detrás de él con los huevos, vio hacia dónde miraban sus ojos y no dijo nada, lo que para Sofronia era todo un discurso. Comieron juntos, los 4, en una especie de silencio que no era incómodo. Cuando se retiraron los platos, Hank envió a Nettie a dar de comer a los gatos del granero, y se sentó frente a Elma con su café, y dijo lo que había decidido decir tras pasar medianoche en vela. «Tengo una propuesta para usted, señora Marrow. No del tipo que la palabra suele significar. Escúchela entera antes de responder». Elma dejó su taza. «La escucho. Su padre me debe $1,100. Nunca los pagará. No lo echaré de su patio por eso. No tengo estómago para dejar a un anciano en la calle, sin importar lo que el condado piense que debería hacer». Giró la taza lentamente. «Pero hay algo que necesito más que el dinero en este momento, y es una esposa». Elma no dijo nada. Había aprendido que no decir nada es la forma más segura de escuchar el resto. «No por la razón que se está imaginando», continuó Hank, y hubo un seco destello de humor en ello. Desapareció rápidamente. «La recogida de ganado está en marcha. En 3 semanas, la mitad de este territorio pasará por Cedar Pass para los trabajos de otoño. Hay un viudo que dirige el rancho más grande del valle. Y no hay una madre en 60 millas a la redonda que no tenga una hija. ¿Qué pretende dejar en mi cocina por accidente? Estoy atormentado. No puedo ir al pueblo sin que un pastel me siga a casa. Y tengo una niña en la casa que necesita una mujer que no esté tratando de ser la dueña de mis pastos». «¿Y usted cree que yo no estoy tratando de serlo?», dijo Elma. Creo que recorrió 40 millas para pedir una disculpa que a la mayoría de la gente le habría costado decir, y me la dijo a la cara sin pedirme ni una vez que perdonara la deuda. «No, no creo que usted esté tratando de serlo». La miró directamente a los ojos. «Cásese conmigo, señora Mero. La deuda quedará perdonada el día que lo haga. Su padre conservará su patio. Usted cuidará de esta casa, de Nettie y de mi nombre, que en este valle vale mucho más de lo que debería, y yo mantendré a todas las madres casamenteras del condado fuera de mi porche. Conveniencia mutua. Ambos salimos de una trampa que no preparamos». Fue la cosa más extraña que alguien le había dicho a Elmro. Y la parte más extraña fue que en ningún momento le había ofrecido su compasión. No había dicho, «Pobre mujer». No había dicho, «Déjame salvarte». Lo había planteado como un trato entre iguales, como si ella tuviera algo que él quería, como si no fuera una carga que soportar, sino un acuerdo que cerrar. Hacía mucho tiempo que no le ofrecían un trato justo. «Usted no me conoce», dijo ella.
La vi servirle a esa niña una taza de café que recordará todo el día, dijo Hank. Sé lo suficiente para empezar. Por la ventana, la colina se erguía a la luz de la mañana con su única lápida oscura, paciente, guardando a sus muertos. Alma la miró durante un largo momento. Luego volvió a mirar al hombre que le había hecho una pregunta que nadie había pensado que valía la pena hacerle. «Querré saber qué hay en esa colina antes de responder», dijo ella. Una mujer debería conocer toda la casa antes de casarse para entrar en ella. Hank Cavanaugh guardó silencio por un momento. «Justo», dijo al fin. «Eso es justo. La llevaré yo mismo, pero no hoy. Hoy tengo 1000 cabezas de ganado que mover». Se levantó, se puso el sombrero y se detuvo en la puerta. «Piénselo, señora Marrow. No hay prisa». Salió hacia la recogida de ganado. Alma se quedó sentada en la gran cocina, con el café enfriándose. Una viuda sin un céntimo que había venido a pedirle a un hombre rico que esperara, y en su lugar le habían pedido que se quedara. No respondió ese primer día, ni el segundo. Hank había hablado en serio sobre la prisa. Salía antes del amanecer para la recogida y volvía después del anochecer. Y entre tanto la dejaba sola para que se decidiera en una casa que parecía decidida a hacerlo por ella. Alma no había tenido la intención de ser útil. Había tenido la intención de sentarse en silencio y decidir. Pero una mujer que ha cocinado para un hombre duro sin tener nada no puede ver una gran cocina funcionar a medias y quedarse de brazos cruzados. Para la segunda noche, había ordenado la despensa. Encontró 40 libras de buenos frijoles a punto de echarse a perder por falta de removerlos. Encontró los jamones colgados demasiado cerca de la estufa y sudando. Los movió. Encontró a Sofronía haciendo el trabajo de 3 porque el rancho había perdido a su ayudante de cocina por un brazo roto y ocupó el puesto sin pedir permiso, como se da un paso para coger un plato que se cae. «No es necesario», dijo Sofronia, viéndola espumar un caldo. «Sé que no es necesario. Dame el cucharón largo». Sofonia le dio el cucharón largo. Después de eso, trabajaron bien juntas. Las dos, de la manera silenciosa de las mujeres que conocen una cocina. Y si Sofronia notó que la viuda que solo estaba de visita de alguna manera se había hecho cargo del almuerzo, no dijo nada al respecto, lo que era la forma más alta de elogio de Sofronia. Nettie se apegó a ella como los jóvenes se apegan al calor. Siguió a Elma al gallinero. Aprendió a cascar huevos con una mano, y lo hizo un desastre, riendo. Le dijo a Elma los nombres de todos los caballos del corral cercano, y qué gato era un ladrón, y dónde estaba el buen nido de pájaros en los aleros del granero. Ni una sola vez mencionó que Elma se iba, como si al no decirlo, pudiera evitar que fuera verdad. A la tercera mañana, Hank no salió con la cuadrilla. «El traslado está hecho», dijo durante el café. «Quedan 2 días de marcar, pero el capataz puede empezar. Dije que la llevaría a la colina. Un hombre debe mantener su palabra con una mujer a la que le ha pedido matrimonio, incluso antes de que ella diga que sí». Subieron a través de la hierba marrón de otoño detrás del granero. La mañana era fresca y limpia. Los álamos ardían dorados en las altas laderas del valle. Un halcón giraba lentamente sobre las llanuras de abajo. En la cima, la hierba se había mantenido cegada. 2 tumbas yacían una al lado de la otra bajo una única lápida, una tabla de roble, plateada por el tiempo, con las letras talladas profundamente por una mano que se había tomado su tiempo. Nathaniel Cavanaugh, su esposa Mary Ellen, se los llevó la fiebre la misma semana. «Amado mi hermano», dijo Hank, de pie con el sombrero en las manos como había estado en la cocina la primera noche. «Dirigía este rancho conmigo. Lo dirigía mejor que yo. Tenía el don para ello, la lectura de la hierba y el clima. La fiebre subió por el valle hace 2 otoños y se los llevó a ambos en 8 días. Me dejó la hierba, la casa, más dinero del que un hombre puede usar. Miró la pequeña longitud de la tumba del segundo montículo y me dejó a Nettie con 6 años preguntándome a dónde se había ido su madre, y a mí sin una respuesta que una niña pudiera entender. Elma se quedó a su lado y no llenó el silencio con palabras fáciles. Había enterrado a un marido. Sabía que lo peor que se puede hacer junto a una tumba es hablar. «Tallé la lápida yo mismo», dijo Hank.
Me llevó un mes de noches. No soy bueno con las letras, pero no podía poner una tabla comprada en la tienda sobre mi hermano, y no podía encargar que lo hicieran. Algunas cosas un hombre tiene que cortarlas con sus propias manos. ¿O no cuentan? Cuentan, dijo Elma. Puedo ver que cuentan desde aquí. Él la miró entonces, y por un momento el hombre cauteloso no fue cauteloso. Esa es toda la casa, señora Marrow. Eso es lo que hay en la colina. Un hermano al que amaba y una niña que no tiene a nadie más que a un tío soltero que no sabe cómo trenzar el pelo. Si se casa conmigo, se casa con eso también. No pretenderé que el suelo aquí arriba es solo mío para llorar. El viento movía la hierba. Abajo, los gatos del granero tomaban el sol en la pila de leña, y el molino de viento giraba, y la pequeña voz de Nettie llegaba tenue desde el gallinero donde estaba regañando a una gallina por su nombre. Alma miró la lápida, las letras profundas y cuidadosas, la hierba segada que un hombre ocupado había encontrado las horas para mantener. La verdadera medida de un hombre está en las cosas que cuida cuando nadie está mirando. Tenía toda la respuesta que necesitaba. De pie en esa colina. Sí, dijo ella. Hank giró la cabeza. ¿Sí a qué parte? Sí al matrimonio. Sí a la niña. Sí a la colina. Se ajustó el chal contra el viento. Vine aquí sin nada más que una disculpa que no era mía. Me ha ofrecido un trato justo y sin compasión, que es más de lo que cualquier alma me ha ofrecido en 4 años. No seré tan tonta como para rechazarlo, porque no es una historia de amor. Las historias de amor son para quienes pueden permitírselas. Es algo duro de decir en la cima de una colina. Es algo cierto. Usted es un hombre directo, señor Kavanagh. Pensé que preferiría la verdad. El fantasma del humor seco volvió a su rostro. Lo preferiría, dijo él. Dios me ayude. Creo que sí. Haremos una pausa aquí por un momento. Si no quieres perderte nuevas historias, por favor suscríbete al canal. Se casaron en la sala principal de la iglesia de Cedar Pass 11 días después, un jueves. Sophia, Nettie y el capataz fueron testigos. Ambrose Renfrew se quedó al fondo con su único abrigo bueno, incapaz de mirar a su hija a los ojos. No fue una boda de la que el pueblo hablaría por su belleza. Elma llevaba su vestido gris, limpio y planchado, el mejor que tenía. No había flores de las que hablar, solo una ramita de milenrama seca que Nettie había recogido y llevaba como el ramo de una reina. El predicador leyó las sencillas palabras. Hank dijo su parte en voz baja y firme. Alma dijo la suya de la misma manera. Cuando terminó, no la besó. No habían hablado de eso, y él era un hombre demasiado cauteloso para presumir. Pero le tomó la mano un momento, con sus 2 manos alrededor de la de ella, ásperas y cálidas, y dijo, «Ahora tienes un hogar, señora Kavanagh. Sea lo que sea esto o no, tienes eso». Y Elma, que no había tenido un hogar propio desde que era una niña, descubrió que no podía responderle en absoluto. Su padre la detuvo en la puerta cuando se iban. Alma. Ambrose Renfrew era un hombre gris ahora, encorvado donde antes había sido recto, sus manos nunca del todo quietas. Nunca quise que llegara a esto, casarte para limpiar mi historial. Nunca quise. No me casaste tú, papá. Mantuvo la voz baja por la dignidad de él, no por la suya. Yo me casé a mí misma. Hay una diferencia, y me gustaría que lo recordaras. Es un buen hombre. Es un hombre justo. Eso es más raro. Miró a su padre, a la ruina que la deuda había hecho de él, y descubrió que no le quedaba ira que gastar, solo una especie de amor cansado. Conserva tu patio, papá. Mantén la cabeza alta en este pueblo. Eso es todo lo que pido de todo este asunto. Él asintió y apartó la vista, y no pudo decir lo que quería decir. Fue Elma quien tuvo que decirlo por él, con una mano en su manga antes de darse la vuelta para irse. «Está bien», le dijo. «Ha salido todo bien». Si lo creía o solo lo deseaba, no podría haberlo dicho. Pero los hombros de su padre se levantaron media pulgada cuando lo dijo, como lo hacen los de un hombre cuando se le quita un peso que no puede llevar. Y esa media pulgada valió la mentira, si es que lo era. Esa noche, la primera que pasaría como señora de Dry, un jinete llegó por el camino del valle con noticias. Era uno de los hombres de Hank que venía de Cedar Pass con el correo y la harina. Entró en la cocina girando su sombrero, y dejó un periódico doblado sobre la mesa, y dijo, «Jefe,
Hay un equipo de topógrafos alojado en el hotel, hombres del ferrocarril. Han estado recorriendo las llanuras con sus teodolitos y sus cadenas. En el pueblo se dice que la línea va a pasar por el valle y que piensan trazarla justo por el medio. Hank cogió el periódico. Lo leyó una vez. Su rostro se quedó quieto de la manera que Alma estaba aprendiendo a leer. Luego lo dejó y miró al hombre. «¿Quién los dirige?», preguntó. «Un agente de la compañía. Llegó en la diligencia de ayer. Un hombre de Ciudad del Este, bien vestido». El jinete dudó. «Se llama Marsden. Earl Marsden. Dijo que había hecho negocios en este valle hace años. Dijo que la gente lo recordaría». Alma tenía un plato en las manos. Lo dejó con mucho cuidado sobre la mesa para que no se rompiera, para que nadie viera cómo sus dedos se habían quedado fríos. Hank no se dio cuenta. Sofronia sí. Sofronia se daba cuenta de todo. «¿Conoces el nombre?», le dijo Sofronia, en voz baja, por debajo de la conversación de los hombres. «Lo conocí una vez», dijo Elma. «Hace mucho tiempo. Esperaba no volver a conocerlo nunca más». Por la ventana, más allá del granero, la colina se erguía oscura contra las últimas luces del día, guardando sus dos tumbas, paciente como siempre lo había estado. Elma la miró, pensó en el hombre que volvía a su vida con el dinero de una compañía, y comprendió que, en lo que fuera que este valle estuviera a punto de convertirse, la lápida en la colina estaría en medio de todo. El matrimonio con un extraño es un país que se aprende, un camino a la vez. Alma aprendió Dry como había aprendido todo lo difícil en su vida, levantándose temprano y observando de cerca. Aprendió que Hank tomaba su café negro y sus problemas en silencio. Aprendió que él dormía en la habitación junto al despacho. Le había preparado el dormitorio grande para ella sin decir una palabra. Ella nunca tuvo que preguntar, y él nunca tuvo que ofrecer. Todo el delicado asunto se resolvió antes de que pudiera ser incómodo. Aprendió que era amable con sus caballos y breve con los tontos, y que, de hecho, no sabía trenzar el pelo de una niña, ni para salvar su vida. «La has estado enviando a la escuela pareciendo un pajar en un vendaval», le dijo Elma la primera semana. «He estado haciendo lo mejor que he podido», dijo Hank, herido. «Tu mejor esfuerzo es un crimen contra el cuero cabelludo de esa niña. Siéntala. Te mostraré una vez y después lo harás tú. Porque una niña debería tener un padre tío que pueda trenzarle el pelo y no solo comprarle un pony». Lo aprendió. Le llevó 4 noches y muchas palabrotas en voz baja, pero lo aprendió. Y la mañana que envió a Nettie con una trenza que aguantó hasta el mediodía, parecía tan silenciosamente orgulloso de sí mismo que Elma tuvo que volverse hacia la estufa para ocultar su rostro. Estos eran los pequeños avances. Un dobladillo bajado, una despensa ordenada, un hombre al que se le enseñó a trenzar. Nada de eso era amor, o Elma no lo llamaba así. Eran solo 2 personas aprendiendo a ser útiles la una para la otra, lo cual es algo más sencillo, y estaba empezando a pensar que también más sólido. Subió a la colina sola la segunda semana. No lo había planeado. Había ido a cortar la última milenrama a lo largo de la cerca para secarla, y sus pies la habían llevado más allá del granero sin pedirle permiso. La lápida estaba como siempre. Vio que la hierba necesitaba ser segada de nuevo, que el polvo de una estación se había asentado en las letras profundamente talladas. Así que se arrodilló, y con el borde de su delantal y un poco de agua de la cantimplora que llevaba, limpió el polvo del nombre del hermano de su marido, letra por letra, como se lava la cara de un niño. Luego colocó unas ramitas de milenrama seca al pie de la tabla, porque los muertos deberían tener algo que crezca cerca de ellos, incluso en un país seco. No supo que Hank había subido detrás de ella hasta que él habló. «No tienes que hacer eso», dijo. Su voz era áspera. «Sé que no tengo que hacerlo». Se sentó sobre sus talones. «Pero has estado cuidando esta colina solo durante 2 años. Algo que se cuida solo se vuelve pesado. Pensé en ayudar a llevarlo. Eso es todo. Si prefieres que no lo haga, no». Se agachó a su lado, miró las letras limpias, la milenrama. «No, déjalo. Se detuvo. No era un hombre que terminara ese tipo de frases, pero extendió la mano y tocó las ramitas de milenrama una vez, ligeramente, y Elma comprendió que había hecho algo importante sin querer. Él no tenía palabras para ello. El toque fue todo su agradecimiento.
Bajaron la colina juntos, sin hablar, y no era un silencio vacío. Era del otro tipo. La verdadera prueba llegó con el cocinero de la recogida. El viejo Griswold había cocinado para el rancho Dry durante 11 años, y 3 días después de empezar los trabajos finales de marcado, su corazón le dio un vuelco y lo dejó tumbado de espaldas en la barraca, gris como la ceniza. La cuadrilla era de 22 hombres, con el rancho vecino intercambiando trabajo, y un ejército marcha sobre su estómago, y los trabajos de otoño eran la bisagra de la que dependía el dinero de todo el año. Una cuadrilla que no está bien alimentada no enlaza bien. Hank estaba en la cocina esa noche, con el problema evidente en su rostro. «Enviaré a buscar un cocinero al pueblo», dijo. «Perderemos 2 días encontrando uno. Nos las arreglaremos con galletas frías hasta entonces». «No harás tal cosa», dijo Elma. «Yo llevaré la carreta». Hank la miró. «La carreta de cocina no es lugar para... Es un trabajo duro en el campo de marcado. 22 hombres hambrientos, de sol a sol. No es... Es cocinar», dijo Elma. «Para mucha gente a la vez, al aire libre, con nada. He estado haciendo eso toda mi vida, solo que lo hacía para un viejo amargado que nunca me lo agradeció. 22 que podrían hacerlo es una fiesta en comparación. Griswold puede decirme dónde guarda las cosas. Tendré el desayuno en el campo antes de que tu primer hombre se ponga las botas». Y lo hizo. Y esa fue la semana en que la cuadrilla de Dry aprendió con quién se había casado Hank Cavanaugh. Tenía la carreta de cocina en el campo de marcado antes del amanecer. Tenía café caliente y galletas subiendo cuando los primeros peones salieron rígidos y maldiciendo de sus mantas. Dio de desayunar a 22 hombres. Les preparó un almuerzo que podían comer con una mano en la silla de montar. Y tenía una cena esperando al anochecer que hacía que hombres duros se quedaran en silencio sobre sus platos. Aprendió sus nombres en un día. Aprendió que el sueco alto quería su café más fuerte, y que el chico de Cedar Pass extrañaba su casa y comía el doble cuando estaba deprimido. Guardaba un plato para el hombre que hacía la guardia nocturna, envuelto y caliente cada noche sin que se lo pidieran. Dirigió esa carreta como una mujer que dirige un hogar de hijos adultos y difíciles, y mantuvo todo el trabajo unido con nada más que competencia y tocino salado. Al tercer día, la cuadrilla la habría seguido hasta un río. «La esposa del jefe sabe cocinar», le dijo el capataz a Hank. Lo que viniendo del capataz era prácticamente un soneto. «Me he dado cuenta», dijo Hank. «Los frijoles del cocinero Griswold, que Dios lo bendiga, podían parar un reloj. Los de ella», el capataz negó con la cabeza. Un hombre superado por su propio vocabulario. El chico de Cedar Pass casi lloró en su plato anoche. Dijo que sabía como los de su madre. Toda la cuadrilla lo oyó. Nadie se rió. Fue uno de los peones vecinos, un hombre ruidoso llamado Uli de la otra ladera, quien le dio a Elma el momento que la consagró con la cuadrilla para siempre. Pasó por la fila la segunda noche, la miró y dijo lo suficientemente alto como para que se oyera: «Tú eres la hija de Renfro, ¿verdad? La que su viejo se arruinó. ¿Cavanaugh se casó contigo para saldar la cuenta o simplemente saliste barata?» El campo de marcado se quedó en silencio. El fuego crepitó. 20 hombres miraron sus botas porque se había dicho algo que no se podía deshacer, y estaban esperando a ver de qué estaba hecha la nueva esposa del jefe. Alma ni siquiera se detuvo al servir. Llenó el plato del hombre, lo colmó y lo miró a los ojos. «La cuenta de mi padre es asunto de mi padre. Lo tuyo es comer lo que te ponen delante y estar agradecido de que una mujer se levantó a las 4 para cocinarlo», dijo ella con voz uniforme y clara. «En cuanto a lo de barata, estás comiendo una cena de $2 en un plato de hojalata que no pagaste, así que tú pensaría bien, ¿quién vino de gorra a esta fogata esta noche?». Lo despachó con un movimiento del cucharón. Siguiente, la cuadrilla no se rió. «No te reías de Uli. Era malo con sus copas», pero un sonido bajo recorrió el fuego, el sonido de hombres disfrutando mucho de algo en silencio. Uli enrojeció y se llevó su plato para comer solo. Y el sueco alto que venía detrás dijo en voz baja: «Señora, eso fue lo más elegante que he visto hacer con un cucharón en mi vida». Y Elma se permitió por un momento la más pequeña de las sonrisas. Hank había observado todo desde el otro lado del fuego. No le dijo nada esa noche.
Pero cuando la cuadrilla se había acostado y las brasas estaban bajas, le trajo una taza de su propio café. Ella estaba descansando por fin en la lanza de la carreta. Él se sentó a su lado en la oscuridad y dijo, «No necesitaste que interviniera». «No», dijo Elma. «Quiero que sepas que lo habría hecho si hubiera sido de otra manera. Quiero que lo sepas». Giró la taza en sus manos. «Pero me alegro de que no lo necesitaras. Hay una diferencia entre un hombre que luchará por ti y un hombre que piensa que no puedes luchar por ti misma. No quisiera que pensaras que soy del segundo tipo». Elma lo miró a través de la tenue luz roja. «Hank», dijo ella. Era la primera vez que usaba su nombre de pila, y sintió que aterrizaba entre ellos como una piedra arrojada a un estanque en calma. «He estado sola mucho tiempo. Dejé de esperar que me defendieran hace años». Es una sensación extraña sentarse al lado de eso. Miró su café. Una extrañeza buena, pero extraña. «Te acostumbrarás», dijo Hank. «Tampoco hay prisa para eso». Y en la oscuridad, sin ningún alboroto, dejó que su hombro descansara contra el de ella por un momento, solo su peso, antes de levantarse e ir a revisar los caballos. Fue lo máximo que había pasado entre ellos. Fue más de lo que Elma se había permitido sentir en 4 años. Se quedó con esa sensación mucho tiempo después de que él se fuera, observando las brasas, aprendiendo la forma de algo que había pensado que se había acabado para ella para siempre. La subasta de cestas de cena para la escuela llegó al final de los trabajos. Era la noche de todo el valle. La escuela de Cedar Pass necesitaba un techo nuevo antes del invierno. La forma en que se pagaban esas cosas era la cena de cesta. Cada mujer preparaba una cena en una caja adornada. Las cajas se subastaban, y el hombre que compraba la tuya la comía contigo, y el dinero iba para el techo. Era cortejo y caridad entrelazados, y todo el país acudía, con farolillos colgados, un violinista afinando, las mujeres del comité tan importantes como senadoras. Alma casi no fue. «Todos me conocerán», le dijo a Sofronia, la chica Renfro que se casó para pagar la deuda. «Pasaré la noche siendo mirada de reojo». «Irás», dijo Sofronia, «porque tu marido es el hombre más importante de este valle, y que su esposa se esconda en casa le dice a todo el condado que hay algo que ocultar. Prepara tu cesta, prepárala bien. Deja que miren, luego deja que prueben». Lo dijo con la seriedad de un general. «Hay más de una forma de ganarse un valle, muchacha, y la mayoría de ellas pasan por el estómago». Así que Elma preparó una cesta. La llenó con todo lo que sabía. Pollo frito bien hecho, galletas que avergonzaban a los ángeles, un frasco de la conserva de ciruela silvestre que había preparado su primera semana, una rebanada del pastel de especias que había hecho que el chico de Cedar Pass sintiera nostalgia. La ató con una cinta que Nettie eligió, y fue a la escuela del brazo de su marido con su vestido gris, su pelo rubio miel recogido sencillamente, la barbilla en alto, y dejó que la miraran. Y la miraron. Las mujeres del comité encontraron cosas que hacer cuando ella se acercaba. Un grupo de ellas junto a la puerta se calló y luego habló demasiado alto. Elma oyó las palabras deuda y trato pasar en un susurro que no pretendía ser silencioso. Mantuvo la barbilla en alto. Había sido ignorada en salones más elegantes que este. Entonces vio a Earl Marsden. Estaba de pie junto a la mesa iluminada por lámparas, donde se exhibían las cestas, tranquilo, con un elegante abrigo gris. Era una cabeza más alto que los rancheros que lo rodeaban. Sostenía una taza del ponche del comité como si hubiera comprado la escuela entera. No había cambiado mucho en 9 años. La misma facilidad atractiva, la misma forma de estar de pie, que hacía que una habitación se organizara a su alrededor. Estaba hablando con 2 de los hombres del condado, y sonreía, y cuando sus ojos encontraron a Alma, al otro lado de la sala, no se sorprendieron en absoluto. Se iluminaron. Eso fue lo peor. Se iluminaron como si se alegrara, como si no hubiera nada entre ellos más que un viejo afecto. «Alma Renfro», dijo, acercándose a ella a través de la multitud, con ambas manos extendidas. «¿O es Marrow ahora?» «No, Cavanaugh, me han dicho». «Vaya, pero te ha ido bien». Lo dijo con calidez y lo suficientemente alto para los oídos más cercanos, y cada palabra era una pequeña cuchilla disfrazada de cumplido. Había oído que el valle
Tenía una nueva señora en Dry. Nunca soñé que fuera mi propia alma. Señor Marsden. Ella no le dio la mano. Había oído que el ferrocarril había enviado a un hombre. Nunca soñé que fueras tú. El mundo es un pañuelo. Su sonrisa no vaciló. Tenemos que hablar, tú y yo. Viejos amigos, están pasando muchas cosas en este valle ahora mismo, y muchas de ellas afectan a los pastos de tu nuevo marido. Sería una pena. Lo dejó en el aire, suave como una mano en un hombro. Una pena que viejos amigos acaben en lados opuestos de un asunto, cuando una palabra entre ellos podría arreglarlo todo. Mi marido arregla sus propios asuntos, señor Marsden. No envía a su esposa a hacerlo. Dejó que eso resonara un instante. Era la forma exacta de lo que su padre había hecho. Vio por el parpadeo en los ojos de Earl que él también lo había captado. Si tiene algo que decirle a Kavanagh, vaya a Dry y dígaselo a la cara. Es bastante fácil de encontrar. Es el que no se esconde detrás de una compañía. Se dio la vuelta y lo dejó allí. Pero su corazón latía con fuerza, y sus manos estaban frías. Sabía, con la certeza de una mujer que una vez lo amó y vivió para arrepentirse, que Earl Marsden había vuelto a este valle por algo más que un ferrocarril. Se lo acababa de decir, y sonreía mientras lo hacía. La subasta salvó la noche. El maestro de escuela aplaudió para pedir silencio. Las cestas subieron una por una, y las pujas se sucedieron de la manera amistosa de tales eventos. Cuando subió la cesta de Elma, atada con la cinta de Nettie, y todos sabiendo de quién era, un pequeño y mezquino silencio intentó instalarse. Que la cesta de la mujer de Kavanagh se venda barata. Que el valle dé su opinión con su bolsillo. Hank Kavanagh, que no había pujado por una sola cesta en toda la noche, se puso de pie. $50, dijo. La escuela se quedó en silencio por una razón completamente diferente. $50 era 10 veces la mejor puja de la noche. Era un techo nuevo y las paredes además. Era un hombre rico diciendo algo directamente en el único idioma que todo el valle entendía, frente a cada alma que había susurrado deuda y trato en la puerta. $50, dijo Hank de nuevo en el silencio, por la cena de mi esposa. Y les diré a todos por qué, ya que se lo están preguntando. Esa cesta tiene el mejor pollo frito de este territorio, y he tenido a toda mi cuadrilla comiéndolo esta semana, así que lo sé. Han estado comiendo galletas frías de sus propias esposas toda su vida, caballeros. Yo me casé con la mujer que realmente sabe cocinar. Lo dijo secamente, con un fantasma de humor, y la escuela estalló. Risas. Risas de verdad, de las buenas. Las esposas codearon a los maridos. La tensión se fue de la habitación como el agua por un desagüe. $50, terminó Hank. Y vale el doble. Ahora, ¿quién tiene el valor de pujar por el resto de las cenas de estas buenas señoras? ¿O tengo que pagar yo solo todo el techo? Las pujas volvieron a la vida con más fuerza, más cálidas, y Elma se quedó al borde de todo con la cara ardiendo, viendo lo que Hank había hecho. Había cambiado el ambiente de toda la sala con una palabra contundente y una broma seca. Había hecho que el valle se riera con ella en lugar de reírse de ella. Había gastado $50 no para salvarla, sino para mostrarla, para ponerla a la luz donde el pueblo había querido dejarla en la oscuridad. Cogió su cesta de cena y la llevó a una mesa iluminada por farolillos bajo los álamos. Comió su pollo frito con los dedos como un niño. Dijo que eran los mejores $50 que había gastado en su vida, y Elma se rió de él. Se rió de verdad por primera vez en más tiempo del que podía recordar. Fue más tarde, volviendo a casa en la carreta con Nettie dormida entre ellos y las estrellas de otoño duras y brillantes sobre sus cabezas, cuando Hank dijo la otra cosa. Marsden te habló. Lo hizo. Vi tu cara. Hank mantuvo los ojos en el camino. ¿Lo conocías de antes? Alma guardó silencio un momento. Los cascos de los caballos sonaban fuerte en la oscuridad. Sí, dijo ella. Hace mucho tiempo. Antes de casarme. Mi padre y Earl Marsden eran socios en una línea de transporte. Earl me cortejó todo un verano. Yo pensaba. Se detuvo. Era joven. Pensaba muchas cosas. Y luego, una mañana, se había ido al este con el dinero de la temporada, la caja de caudales de la línea de transporte, cada promesa que me había hecho. Y dejó a mi padre para que respondiera por las deudas.
Eso arruinó la línea de transporte. Por eso mi padre ha estado saliendo de un agujero desde entonces. Earl Marsden es la razón por la que alguna vez hubo una deuda por la que tuve que venir a disculparme. Se miró las manos. Ya nos arruinó una vez, Hank. Y ahora ha vuelto con un ferrocarril detrás de él. Hombres como ese no vuelven a un lugar que han robado a menos que quieran volver a robarlo. Hank condujo un rato en silencio. Luego, en la oscuridad, extendió su mano áspera y la posó sobre las frías de ella, que descansaban en su regazo, y la dejó allí. Entonces estaremos listos para él, dijo. No, yo me encargaré. Nosotros. Elma oyó la palabra, y la guardó, y no apartó las manos. Detrás de ellos, los farolillos de la escuela se alejaban por el valle. Delante, más allá del paso, Dry esperaba en la oscuridad. El granero, la casa y la colina sobre ella con su lápida guardando las dos tumbas. Alma aún no sabía que Earl Marsden ya había ido a ver esa colina a la luz del día con un teodolito de topógrafo y había hecho una marca en su mapa justo en la cima. Pero lo sabría pronto. Las estacas ya se estaban clavando en el suelo. Nettie encontró la primera estaca y vino corriendo. Había subido a la colina por la mañana para dejarle al gato del granero un platillo en la tumba de su madre, que era algo que hacía, y nadie se lo impedía. Bajó la ladera, llamando sin aliento, y tiró a Alma del delantal hacia arriba a través de la hierba marrón, diciendo solo: hay una cosa en la colina que alguien puso allí. Había una cosa en la colina, una estaca de topógrafo, con punta de hierro, clavada profundamente en el suelo, a no más de 4 pies de la lápida. Una tira de tela roja atada a su cabeza, un número grabado a fuego en la madera. Se erguía sobre las dos tumbas como un clavo esperando un martillo. Alguien había subido al terreno donde yacía el hermano de Hank, había pisado la hierba segada y la milenrama, y lo había marcado para un ferrocarril. Alma se quedó muy quieta. Luego arrancó la estaca del suelo con ambas manos, con raíces de tierra y todo, y la bajó por la colina y la apoyó contra la pared del granero para esperar a su marido. Hank llegó al anochecer. Ella le mostró la estaca, observó su rostro pasar por lo que pasa el rostro de un hombre cuando el mundo ha puesto una mano sobre sus muertos. En la colina, dijo él. No era una pregunta. Su voz se había vuelto muy baja y muy uniforme, lo que ella había aprendido que era el sonido de Hank Cavanaugh en su momento más peligroso. A 4 pies de la lápida, Nettie la encontró. Sostuvo la estaca un largo momento, luego la dejó, con cuidado, como se deja algo que se desea romper con todas las fuerzas. Quieren trazar la línea por el fondo del valle, dijo. Directamente por el medio, dice el estudio, la pendiente más barata, y la pendiente más barata pasa justo por la falda de esa colina. Miró por la ventana oscura hacia las tumbas que no podía ver. Las moverían. Eso es lo que significa la estaca. Desenterrar a mi hermano y a su esposa y ponerlos a un lado para que una compañía pueda ahorrarse una milla de vía. No pueden, dijo Elma. Seguramente no pueden simplemente, pueden hacer casi cualquier cosa con una concesión, un abogado de la compañía y un derecho de paso que el territorio quiere. Hank se sentó pesadamente en la mesa. Por primera vez desde que lo conocía, no parecía cauteloso, sino cansado, agotado hasta los huesos. Un hombre que había pensado que su dinero creaba un muro alrededor de las cosas que amaba y acababa de ver una estaca atravesarlo. El dinero compra mucho en este país, Elma. No te libra de un ferrocarril. He aprendido eso esta semana. Earl Marsden cabalgó hasta Dry 3 días después, con un elegante abrigo y un caballo alquilado, sonriendo. Alma lo vio subir por el camino, y salió al porche, y se quedó allí, porque no lo quería en la casa donde dormía Nettie. Hank salió, y se puso a su lado. Earl detuvo el caballo en el escalón, y se tocó el sombrero hacia ella. Con la tranquilidad de un domingo, Cavanaugh, señora Cavanaugh. No se bajó. No les quitaré mucho de su noche. He venido a hacerles un favor, que es más de lo que la mayoría de los hombres en mi lugar se molestarían en hacer. Así que les pido que me escuchen antes de soltarme al perro. Dilo desde el caballo, dijo Hank. No te quedarás. Me parece justo. Earl cruzó las manos sobre el pomo de la silla, cómodo. La línea va a pasar por este valle. Cavanaugh. Eso está decidido por encima de mi cabeza y de la tuya.
El territorio la quiere. La compañía tiene la concesión y los estudios casi presentados. Lo que no está decidido es la ruta, y la ruta, resulta, es lo único en lo que tengo algo que decir. Sonrió. La pendiente barata sube por el fondo del valle, corta por la mitad a todos los pequeños ranchos desde Cedar Pass hasta los Pozos del Norte, divide sus pastos, cerca su agua detrás de un ferrocarril que ningún hombre puede cruzar con ganado. Los arruina. Hombres pequeños, todos ellos, y pasa, lamento decirlo, justo por encima de esa bonita colina tuya. Ve al grano, dijo Hank. Puedo desviarla alrededor de Dry Earl. Asimila eso. Una palabra mía en el oído adecuado. Y la línea se desvía al este en el paso y vuelve por debajo de tu cerca sur. Tus pastos intactos, tu colina intacta, tu hermano duerme tranquilo. Extendió las manos, razonable, generoso. Todo lo que quiero a cambio es tu nombre, en el derecho de paso de la compañía, para el fondo del valle, al precio de la compañía, y tu voz en la audiencia, diciendo que la ruta es justa. Tú eres el hombre importante aquí. Los pequeños ranchos siguen tu ejemplo. Tú firmas, ellos se rinden, la línea pasa, y tus muertos se quedan donde están. Todos obtienen algo con lo que pueden vivir. El porche estaba en silencio. En algún lugar en la oscuridad, un pájaro nocturno cantó. Elma comprendió, de pie allí, la forma exacta de la trampa. Qué ingeniosa era, cómo llevaba la cara de un favor. Earl le estaba ofreciendo a Hank su colina por el precio del valle. Salva a tus propios muertos. Vende a tus vecinos vivos. Y un hombre cansado y afligido que acababa de sacar una estaca de la tumba de su hermano podría aceptar ese trato a medianoche y odiarse a sí mismo al amanecer. Y si no firmo, dijo Hank. Entonces la pendiente barata se mantiene. La línea sube por el medio. Tus vecinos quedan divididos en dos, y tu hermano. La sonrisa de Earl no se movió. Tu hermano es trasladado de todos modos a conveniencia del condado, que no es la de nadie. Pierdes de cualquier manera. Kavanagh, solo te estoy ofreciendo la manera en que pierdes menos. Recogió las riendas. También está el otro asunto, pero no lo mencionaré en el porche delante de tu esposa. Menciónalo, dijo Alma. Earl la miró. Por un instante, la calidez desapareció de su rostro, y ella vio al hombre debajo, el que se había llevado una caja de caudales al este hace 9 años sin mirar atrás. Como quieras, dijo él. Tengo los pagarés de tu padre, señora Kavanagh. Todos. La vieja deuda de la línea de transporte y la nueva. Los compré discretamente cuando llegué al valle. A un hombre le gusta saber dónde reside su poder. Dijo la palabra sin rodeos. Ya no se molestaba en disfrazarla. 1000 Sienna Kavanagh. Él puede perdonarlos si quiere. Eso no es nada. Pero la vieja deuda de transporte que hay debajo es de casi 4000, con los años de intereses. Y ahora es mía. Y puedo reclamarla cuando quiera. Ambrose Renfro está a una palabra mía de quedarse en la calle. Se tocó el sombrero de nuevo. Convenza a tu marido de que sea sensato, Elma, y romperé todo el asunto. Tu padre morirá en su propia cama, como un hombre solvente. Si te cruzas en mi camino, lo echaré de ese patio de carga antes de que acabe el mes, y no habrá un alma en este valle que pueda detenerme. Giró el caballo. Piénsenlo, todos ustedes. No hay prisa. La audiencia no es hasta dentro de 3 semanas. Y se alejó por el camino oscuro, a paso tranquilo. Un hombre que había dicho lo que tenía que decir y estaba seguro de ello. Hank se quedó en la barandilla mucho tiempo después de que los cascos se apagaran. Lo haría, dijo al fin. Echar a tu padre. Lo haría. Ya lo hizo una vez, solo que más lentamente. Elma se abrazó a sí misma en el frío. Está diciendo la verdad sobre eso, al menos. Es lo único cierto en todo el asunto. Entonces aquí está el trato al descubierto. La voz de Hank era plana. Firmo su papel. La línea pasa por encima de tus vecinos y alrededor de mi colina. Y tu padre conserva su patio. O lucho, y quizás salvo el valle. Pero entonces, Marsden arruina a tu padre para fastidiarnos. Y a mi hermano, lo desentierran de todos modos si perdemos. Se volvió para mirarla en la oscuridad. Esa es la elección, Elma. No pretenderé que es una elección limpia. Dime la verdad. ¿Qué debo hacer con tu padre? Y Elma Kavanagh se quedó en el porche de una casa que aún no era del todo su hogar.
Comprendió que su marido le estaba haciendo la pregunta más importante de su vida. Se la estaba haciendo como a su igual. Lo que ella dijera, él lo sopesaría como si fuera suyo. «No tienes que hacer nada con mi padre», dijo ella. «Mi padre es mi pena, no tu moneda de cambio. Si firmas ese papel para salvar a Ambrose Renfro, vendes a cada pequeña familia de este valle para recuperar el orgullo de mi padre, y no quiero que mi nombre esté en eso. Prefiero verlo en la calle con la cabeza alta que mantenido en su patio por alguien como Earl Marsden». Su voz tembló, pero la contuvo. «Mi padre contrajo una deuda una vez por confiar en el hombre equivocado. No cometeré una más grande de la misma manera. Lucharemos, Hank. Lucharemos contra todo. La línea, la colina, los pagarés, a la vista de todos en la audiencia, donde un hombre como Earl hace su peor trabajo en la oscuridad». Levantó la barbilla. «Y no lo haremos solos. Marsden piensa que los hombres pequeños se rendirán cuando tú los guíes. Mostrémosle a dónde los guías». Hank la miró durante un largo momento en la oscuridad. Luego, algo apareció en su rostro que no había visto antes. No el respeto cauteloso del campo demarcado, no la tranquila facilidad de la colina, sino algo más antiguo y cálido, mucho más peligroso para ambos. «Me casé mejor de lo que creía», dijo. «Sophronia me dijo que lo había hecho. No le creí ni la mitad». Alma alimentó al valle la semana siguiente. Fue su competencia llevada a una cocina más grande. Envió un mensaje con cada jinete y cada niño de que había una cena en Dry el domingo. Todo el valle era bienvenido. Ningún hombre sería rechazado. Cocinó durante 3 días. Y vinieron. Los pequeños ranchos, las familias de Northwells, la viuda que tenía 40 cabezas de ganado en la cresta, el sueco que tenía su propia granja, los hombres del campo demarcado que habían comido su comida y ahora cabalgarían a través del fuego por ella. Vinieron desconfiados y hambrientos. Les dio de comer primero y les habló después, porque una verdad dura se asienta mejor con el plato lleno. Esa era toda su sabiduría, y nunca le había fallado. Hank se puso de pie en su propio granero, despejado para la cena, iluminado por faroles, con 40 familias ante él, y les dijo directamente lo que Marsden le había ofrecido. No lo suavizó. Les dijo que le habían ofrecido su colina por el precio de sus pastos, y que había pensado en aceptarlo en la oscuridad la noche en que clavaron la estaca. Que Dios lo perdonara. Les dijo que no lo aceptaría. «Él piensa que se rendirán cuando yo los guíe», dijo Hank. «Así que aquí es a donde los guío. Los guío a la audiencia con cada uno de ustedes de pie detrás de mí, 40 familias en fila. Le diremos al circuito la verdad. Esta ruta corta un valle vivo en 2, para ahorrarle a una compañía 1 milla de pendiente. El hombre que la vende nos robó a la mitad de nosotros hace 9 años, y piensa hacerlo de nuevo». Los miró. «No puedo luchar solo. Mi dinero no sirve de nada contra una concesión. Pero 40 familias de pie juntas diciendo una cosa con una sola voz frente a un juez, eso no pueden comprarlo y no pueden moverlo. ¿Se pondrán de pie?» Y se pusieron de pie. No todos a la vez y no sin discusión. Había hombres asustados allí. Hombres a los que Marsden aún podía alcanzar. Pero Alma se movió entre ellos con el café, nombre por nombre, plato por plato. Cuando un hombre dudaba, ella no discutía. Solo le llenaba la taza y le recordaba en voz baja que el agua de su abuelo quedaba en el lado equivocado de la línea que Marsden había trazado. Al final de la noche, el valle tenía un propósito y un lugar para llevarlo. Y los tenían porque una mujer que había llegado con las manos vacías los había unido en una sola cuadrilla. Su padre se le acercó al final, cuando las carretas se iban. Ambrose Renfro había venido a la cena. Se había quedado al fondo, como se quedaba al fondo de todo ahora. Pero cuando el granero casi se había vaciado, se acercó a Alma junto al café, retorciendo su sombrero, y dijo: «¿Sabes lo que Marsden tiene sobre ti, sobre todos nosotros? Me echará para castigarte. Lo he oído susurrar toda la noche. Sus viejas manos temblaban. Alma, déjame ser el que se rinda. Iré a verlo. Asumiré la vergüenza. Es mía. Siempre lo fue. No permitiré que pierdas un valle por el papel de este viejo tonto». Elma dejó la cafetera. Tomó las manos temblorosas de su padre entre las suyas,
como Hank había tomado las suyas en la oscuridad, y las mantuvo quietas. «Papá», dijo ella, «me enviaste 40 millas para pedir una disculpa que no era mía, porque estabas demasiado avergonzado para decirlo tú mismo. He llevado tu vergüenza mucho tiempo. La estoy dejando esta noche para siempre». Lo dijo suavemente, sin una cuchilla en ello. «No irás a ver a Marsden. Vendrás a la audiencia y te quedarás con el resto, con la cabeza alta como un hombre de este valle, y dejarás que tu hija luche por lo que es suyo. Eso es lo que puedes hacer por mí, no rendirte, mantenerte firme». Le apretó las manos. «Y trae los viejos papeles del transporte, todos los que guardaste. Los recibos, el descargo, todo, del año en que Earl se llevó la caja de caudales. Tengo un uso para ellos. Te diré cuando llegue el momento». Su padre la miró, este hombre gris y arruinado, y sus ojos se llenaron de lágrimas, y por una vez en su vida no apartó la mirada. «¿Cuándo te volviste mucho más fuerte que yo?», preguntó. «Más o menos cuando nadie miraba», dijo Elma. «Así es como suele pasar. Esa noche, cuando la última carreta se había ido, y Nettie dormía, y la casa estaba en silencio, Alma subió a la colina sola en la oscuridad con un farol. Cegó la hierba corta alrededor de la lápida. Limpió de nuevo las letras profundamente talladas. Se quedó un rato junto a las dos tumbas, junto al hermano de Hank y la esposa que había amado, sobre la tierra que una compañía quería mover por una milla de hierro. Luego dijo, en voz baja a los muertos que no podían oírla, «No dejaré que los muevan. Tienen mi palabra, y mi palabra es lo único que Earl Marsden nunca logró llevarse». Luego bajó el farol por la colina. Su marido esperaba en el porche, incapaz de dormir, observando la pequeña luz descender a través de la oscuridad hacia él. «¿Te vas a agotar?», dijo Hank. «Hice una promesa allá arriba». Me pareció justo hacérsela a ellos en persona. Subió el escalón. Él le quitó el farol y no le soltó la mano cuando la tuvo, y se quedaron un momento en el porche, en el frío, con todo el duro asunto del valle por delante. «Pase lo que pase en esa audiencia», dijo Hank, «no olvidaré que elegiste el valle por encima del techo de tu propio padre. Es lo más difícil que he visto hacer a una persona». «Elegí lo correcto», dijo Elma. «Es lo mismo la mayoría de los días si eres honesto al respecto». Él levantó la mano de ella y presionó su boca contra el dorso. Una vez, áspero y gentil, un hombre sencillo diciendo algo para lo que no tenía otras palabras. Y Elma se había casado por un trato justo y sin compasión. Estaba en el porche de Dry ahora. Comprendió que en algún momento de las semanas de trenzas, fuegos de marcado y cenas de cesta, el trato se había convertido silenciosamente en otra cosa, algo sin prisa y sin precio. Estaba mucho más implicada de lo que había negociado, y no quería salir. La oficina de tierras de la sede del condado nunca había albergado tantas botas. Vinieron del valle en carretas y a caballo, 40 familias en fila. Llenaron la sencilla sala y se quedaron de pie a lo largo de las paredes cuando los bancos se acabaron. El comisionado del circuito se sentó detrás de una mesa al frente, con los mapas topográficos extendidos ante él. Era un hombre enjuto y gris, que había expropiado muchas tierras en su tiempo. Parecía que no le había sentado bien. Earl Marsden se sentó a un lado con el abogado de la compañía, tranquilo con su elegante abrigo, una carpeta de papeles a su codo. Hank y Elma se sentaron al frente con Ambrose Renfro entre ellos, el anciano sosteniendo un fajo de papeles de transporte amarillentos sobre sus rodillas, sus manos más firmes de lo que habían estado en años. Earl encontró a Elma sola en el pasillo antes de que comenzara. «Última oportunidad, Alma», lo dijo en voz baja, cálida, con la voz de aquel viejo verano. «Una palabra de tu marido, y todo esto desaparece. La línea se desvía alrededor de tu colina. Tu padre conserva su patio. Vuelves a la casa de tu hombre rico y olvidas que todo esto sucedió». Sonrió. «Nunca quise hacerte daño. Quiero que lo sepas. Todavía te tengo afecto. Toma el camino fácil por tu padre, si no por mí». Alma lo miró durante un largo momento. Pensó en el verano en que había creído cada palabra que este hombre decía, y la mañana en que había aprendido lo que valían sus palabras, y los 9 años que su padre se había doblegado bajo el peso de ello. «Intentaste comprarme una vez, Earl», dijo ella, «con promesas ese verano.
Yo era lo suficientemente joven como para pensar que eran reales. He madurado desde entonces. Y lo que nunca entendiste de mí, lo que te ha costado ahora, es que no estoy en venta. Nunca lo estuve. Es lo único de mí que no pudiste llevarte al este en una caja de caudales. Pasó a su lado. Guárdate tu afecto. Lo necesitarás para ti mismo antes de que acabe esta mañana. Entró y tomó asiento, y no volvió a mirarlo. El abogado de la compañía expuso primero la ruta. Fue suave y rápido. La línea por el fondo del valle era la pendiente más barata, el bien público, el avance del territorio. Hizo que la división del valle sonara como un progreso por el que un hombre razonable les daría las gracias. Hizo que los pequeños ranchos sonaran como malas hierbas en el camino de un arado. Luego se levantó Hank, y uno por uno, el valle contó la verdad. El sueco contó cómo la línea cercaría su agua detrás de un terraplén que ninguna vaca podría cruzar. La viuda de la cresta contó cómo dividiría sus 40 cabezas de ganado de su único camino al mercado. Las familias de Northwells contaron cómo un valle dividido en dos son dos medios valles, ninguno capaz de vivir. Hombre por hombre, palabra por palabra, construyeron lo que el abogado había ocultado. Que la pendiente barata era barata porque se pagaba con la vida de otras personas. El comisionado escuchó, tomó notas y parecía cada vez menos complacido. Entonces se levantó Alma. «Hay una cosa más ante usted, señor», dijo ella, «que no está en el mapa del abogado, aunque debería estarlo». La ruta presentada pasa por un cementerio. La sala se quedó en silencio. El abogado de la compañía se levantó a medias. El comisionado levantó una mano y le dijo que se sentara. «En la colina detrás de nuestro granero», dijo Elma, «hay dos tumbas, el hermano de mi marido y su esposa. Murieron de la fiebre la misma semana, hace 2 otoños, y dejaron una niña de 6 años, ahora 8, que todavía vive en nuestra casa. Mi marido talló la lápida él mismo a mano por las noches, porque no podía soportar poner una tabla comprada en la tienda sobre su propio hermano. Su voz era firme y sencilla. No la levantó. La sala se inclinó para escucharla. La ruta, tal como la presentó el señor Marsden, pasa a 4 pies de esa lápida. Para nivelarla, desentierran al hermano de mi marido y a su esposa y se los llevan a conveniencia del condado para ahorrarle a una compañía 1 milla de hierro. He estado en esa colina. He limpiado el polvo de las letras con mi propio delantal. Y le diré claramente, «Señor, no hay una familia en este valle que permita que un ferrocarril mueva a sus muertos por 1 milla de vía. Y no hay ninguna ley en este territorio que diga que tienen que hacerlo». «¿Está registrado el terreno?», preguntó el comisionado. «Lo está». Hank se puso de pie a su lado. «Mi hermano lo registró como un terreno de entierro familiar en esta oficina antes de que llegara la fiebre, antes de que se soñara con un ferrocarril en este valle. Los papeles están en su propio cajón, señor. Un cementerio registrado no puede ser expropiado para un derecho de paso sin un permiso especial del tribunal. Y ninguna compañía ha obtenido aún ese permiso para ahorrarse 1 milla. Si la línea no puede cruzar mi colina, no puede tomar la pendiente barata. Y si no puede tomar la pendiente barata, toda la ruta del valle es antieconómica. El señor Marsden lo sabe. Por eso vino a mi porche de noche para comprar mi silencio, en lugar de presentarlo oficialmente. El comisionado se dirigió a Earl. ¿Es eso cierto, señor Marsden? ¿Sabía usted del terreno registrado? Y aquí, Alma jugó la carta que su padre había llevado en sus rodillas. «Antes de que responda, señor», dijo ella, «debería saber qué clase de hombre le está vendiendo esta ruta». Tomó el fajo de papeles amarillentos de las manos de su padre y los puso sobre la mesa. «Estos son los registros de la línea de transporte de Renfro y Marsden de Cedar Pass de hace 9 años, cuando el mismo Earl Marsden era socio de mi padre. El señor Marsden afirma haber comprado las deudas de mi padre, casi $4,000, que piensa reclamar en el momento en que esta audiencia vaya en su contra, para castigar a mi familia por estar hoy aquí. Pero la deuda que dice poseer nunca fue de mi padre para empezar. Es el agujero que Earl Marsden cavó cuando se llevó la caja de caudales de la línea de transporte al este en el verano del 69 y dejó a mi padre para que respondiera por ello. Ahí está el descargo, señor, de puño y letra de mi padre, fechado y atestiguado.
El dinero que Marsden llama deuda es el dinero que Marsden robó. No es un acreedor, es el ladrón, que ha vuelto con el abrigo de una compañía para robar 2 veces al mismo valle. La sala no rugió, fue mejor que un rugido. Se quedó en un silencio sepulcral, 40 familias mirando al elegante hombre del este. Y el silencio dijo la cosa más fuerte de lo que cualquier grito podría haberlo hecho. Earl Marsden se levantó, todavía suave, pero había un hilo suelto en él ahora. Esto es un agravio familiar disfrazado de testimonio. No tiene ninguna relación con el estudio. Tiene toda la relación, dijo el comisionado, con si puedo confiar en una sola cifra que usted presentó en esta oficina. Un hombre que movería a la madre de una niña por una milla de pendiente y usaría una deuda robada contra los testigos en su contra. No. Siéntese, señor Marsden. Recogió los mapas, los cuadró y los dejó a un lado. La ruta presentada cruza un cementerio registrado. Se deniega. La compañía puede presentar de nuevo una ruta alrededor del valle cuando quiera gastar el dinero, y según mi lectura de esta pendiente, nunca lo hará. En cuanto a la deuda de la que hablan estos papeles, miró el descargo, luego a Ambrose Renfrew, luego a Earl. Aconsejaría al señor Renfrew que llevara todo el asunto ante el juez de circuito. Supongo que el juez tendrá mucho que decir al señor Marsden sobre una caja de caudales. Esta audiencia ha terminado. Se hizo así de simple. Sin un disparo, sin un puñetazo. Un hombre gris y cansado cuadró unos papeles y los dejó a un lado. Un valle conservó a sus vivos y a sus muertos. Sucedió porque una mujer que había llegado sin nada se levantó y dijo la verdad con voz serena. Afuera, bajo la dura y brillante luz del otoño, el valle hizo algo de lo que Cedar Pass hablaría durante años. Cuando Elma bajó los escalones de la oficina de tierras del brazo de su marido, los rancheros se quitaron los sombreros. No por Hank, por ella. 40 hombres que habían susurrado deuda y trato en la puerta de una escuela 3 semanas atrás se quedaron con la cabeza descubierta en la calle mientras la chica Renfrew salía. La viuda de la cresta le tomó la mano. El sueco dijo, «Señora», con una voz cargada de algo que no habría sabido nombrar. Y así fue bajando la fila, sombrero tras sombrero, todo el valle poniéndose de pie, por fin, para ver a la mujer a la que había pasado años ignorando. Earl Marsden se fue de Cedar Pass en la diligencia del mediodía, solo, con la citación del juez de circuito ya escrita detrás de él. No sonrió a nadie, no miró la colina al pasar, simplemente se fue, como se van esos hombres cuando la oscuridad en la que trabajan se llena de luz, y el valle no lo vio desaparecer porque para entonces tenía cosas mejores que mirar. Su padre la encontró junto a las carretas. Esta vez no retorció su sombrero. Se mantuvo erguido, un anciano que había recuperado un trozo de sí mismo, y dijo, «Limpiaste mi nombre ahí dentro. 9 años lo llevé, y lo dejaste en 10 minutos con una caja de papeles viejos». «Tú llevaste los papeles, papá», dijo Elma. «Yo solo los abrí». Eso es todo lo que es limpiar un nombre. Alguien dispuesto a abrir la caja. Le besó la mejilla gris. «Ven a cenar el domingo. Nettie ha estado preguntando por su abuelo. Ha decidido que ahora tiene uno, y no se puede discutir con ella cuando se le mete algo en la cabeza». El rostro del anciano se quebró. Se volvió rápidamente para atender un arnés que no necesitaba atención. Y Elma lo dejó, porque la dignidad de un hombre es algo que se le deja incluso cuando se la acabas de devolver. Hank los llevó a casa por el camino largo, subiendo por el paso. Los álamos se habían vuelto de un oro desnudo ahora en las altas laderas. Todo el valle se extendía debajo de ellos, seguro y entero, cortado por nada más que el camino que siempre había tenido. Nettie dormía apoyada en el costado de Elma, y en algún punto más allá de la mitad del camino, Hank dijo, sin mirarla, con la voz sencilla que usaba para las cosas más verdaderas. «Te pedí que te casaras conmigo por un trato justo, deuda por un nombre, casamenteras fuera de mi porche, una mujer para la niña. Quiero retirar eso». El corazón de Alma se detuvo. ¿Retirarlo? El trato. Quiero retirar el trato y pedirte la otra cosa. Detuvo el caballo en medio del camino vacío y se volvió hacia ella. Este hombre cauteloso, ya no cauteloso. He ido y me he enamorado de mi propia esposa, Alma Cavanaugh, que es una tontería.
y lo he hecho de todos modos. No quiero que sea un trato entre nosotros nunca más. Quiero que sea lo de verdad, o quiero que me digas que no puede ser. Pero no seguiré fingiendo que es conveniencia. No cuando me quedo despierto por las noches, feliz más allá de la razón, de que llamaras a mi puerta. Tragó saliva. Así que no hay prisa, pero te lo estoy pidiendo. Alma miró al hombre que le había ofrecido un trato justo y sin compasión. Le había dado en cambio un hogar, una hija, un valle, y ahora todo su corazón sencillo estaba extendido en el camino como algo que no estaba seguro de que ella aceptaría. Gran tonto, dijo ella, y su voz no era firme en absoluto. Elegí el valle por encima del techo de mi propio padre por ti. ¿Qué pensabas que era eso si no lo de verdad? Y le tomó el rostro entre ambas manos en medio del camino vacío. La niña dormía entre ellos. Los álamos dorados y desnudos ardían en las colinas. Besó a su marido como es debido por primera vez, y no fue conveniente en lo más mínimo. A ninguno de los dos les importó eso en absoluto. El ferrocarril nunca llegó al valle. La compañía presentó una vez más una ruta alrededor de los pozos del norte. Encontró la pendiente demasiado cara y dejó que toda la idea muriera la muerte silenciosa de las cosas que solo tuvieron sentido en un engaño. Earl Marsden respondió ante el juez de circuito por una caja de caudales de hace 9 años y dejó el territorio debiendo más de lo que había robado, lo que el valle acordó que era una especie de aritmética adecuada. Ambrose Renfro conservó su patio de carga. Volvió a mantener la cabeza alta en Cedar Pass. Venía a cenar los domingos y le enseñó a su nieta a empalmar una cuerda. Y en sus últimos buenos años volvió a ser algo parecido al hombre recto que había sido antes de confiar en el socio equivocado. Dry prosperó como siempre lo había hecho, pero ahora era una casa diferente, una casa ruidosa, iluminada, una casa donde una niña reía en las escaleras y la cocina de una mujer atraía a todo el valle a la puerta. Alma nunca volvió a ser una persona que una habitación pudiera ignorar. Había alimentado a demasiados de ellos, había defendido a demasiados de ellos, había sido vista demasiado claramente en la puerta de una oficina de tierras con la barbilla en alto y la verdad en la boca. El valle la conocía ahora. No la olvidaría de nuevo. Ella y Hank subían a la colina juntos los domingos después de la iglesia. Los dos, y Nettie, y Ambrose también, cuando sus rodillas se lo permitían. Esa primera primavera, Hank volvió a tallar la lápida, no para reemplazarla. No se habría desprendido por nada de la tabla que había tallado en su dolor. Solo le añadió algo, una segunda línea debajo de la primera, con letras que le llevaron un mes de noches, como hacía las cosas que contaban, cuidada por la familia que se quedó. Alma limpiaba el polvo de todo, de las letras viejas y las nuevas, cada domingo con el borde de su delantal. Ponía Milan rama fresca al pie, y Nettie le contaba a su madre y a su padre en la colina las noticias de la semana. Se lo contaba de la manera franca y fácil de una niña que ha decidido que todavía se puede hablar con los muertos y no se dejará convencer de lo contrario. La colina detrás del granero ya no era algo solitario. Había sido el dolor de un hombre solo una vez. Una tabla a la que un viudo subía solo en la oscuridad, manteniendo una vigilia que no tenía fin ni compañía. Ahora 4 de ellos hacían el camino a través de la hierba, y las letras se mantenían limpias. La Milan rama se extendió. La única ramita seca que Alma había puesto una vez en la tumba de un extraño, se extendió por toda la colina en los años siguientes, sembrada por 4 pares de manos dominicales. En primavera, crecía espesa y dorada al pie de la lápida. Los muertos no yacían ahora en tierra desnuda, sino en un campo de la flor que ella les había llevado por primera vez, honrados de cerca, nunca más solos. Y esa fue la historia de Alma y Hank. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué te ha provocado esta historia. Suscríbete para no perderte la próxima.